pues antes que nada agradecer la invitación a la Universidad Alejandrina, a la universidad, ¿sí? Para la presentación de esta ponencia, ¿sí? Que es la actividad física para personas con discapacidad, un derecho, una obligación y una necesidad. No sé si algunas de las personas que están aquí están involucradas en el tema del deporte adaptado, el deporte paralímpico. Sí, soy juez del equipo del licenciado Fernando Bravo. Ah, excelente. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo guío personas ciegas corriendo. ¿Con Fabricio? No, un equipo independiente, se llama Thomas. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más? Mi juez Guido Conajo para mí. Excelente. Bueno, sí, adelante. Responsable del deporte adaptado de Casa de Cultura del Sol. Muy bien. Pues qué gusto encontrar, es difícil encontrar a veces foros en donde existen personas que están involucradas en el área del deporte adaptado, y de verdad pues me da mucho gusto encontrar en este foro gente que está involucrada y que conoce un poco del tema del deporte adaptado. Y un tema que venimos trayendo ya de tiempo atrás es el tema de la actividad física para las personas con discapacidad. Si le podemos dar eso. Bueno, una frase que a mí en lo personal me gusta mucho es una de Christopher Reeve, que es: no es tu condición, sino lo que piensas de tu condición lo que determina tu calidad de vida. Yo creo que en la medida en que nosotros trabajemos y veamos nuestra condición para mejorar nuestra calidad de vida, vamos a poder mejorar muchas cosas y vamos a poder ayudar a la mejora continua de las personas con discapacidad, los que estamos trabajando o que trabajamos para las personas con discapacidad, y también de aquellas que no lo trabajan de una manera directa, ¿sí? También porque creo que algo que nos falta a México pues es el tema de la cultura de las personas, a las personas con discapacidad. Entonces hay que trabajarlo desde la trinchera que nos toca vivir. La que sigue, por favor. Vamos a empezar. ¿Alguien sabe qué es el Comité Paralímpico Mexicano? Aparte de las personas, o han escuchado hablar, aparte de las personas que trabajan en el tema de deporte adaptado. Bueno, yo represento ahorita al Comité Paralímpico Mexicano. El Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma con sede aquí en Ciudad de México, y somos el ente o el organismo facultado para representar al Comité Paralímpico Internacional en México y viceversa. Es la representación de México ante contiendas internacionales de origen emanadas o convocadas por el Comité Paralímpico Internacional. Pero independientemente de que somos una asociación civil, independientemente de que tenemos la representación, creo que tenemos un deber, y el deber es poder cambiar y poder mejorar las condiciones, no nada más de lo que es el deporte, sino más allá, sino de mejorar la calidad de vida a través de la actividad física, que es uno de los temas por los que me invitaron a la plática, que es la importancia de la actividad física en las personas con discapacidad. ¿Sí? Por ley, por favor. ¿Sí? Nosotros por ley todos tenemos derecho a la actividad física, a la cultura física. Es un derecho que tenemos y que muchas veces en el ámbito del deporte adaptado, en el ámbito de las personas con discapacidad, se ha dejado de lado. ¿Sí? Uno de los aspectos sociales del Comité Paralímpico es fomentar, proteger y velar el desarrollo del deporte adaptado. Nuestros estatutos, en nuestro objeto, no habla del deporte paralímpico, habla del deporte adaptado y del movimiento paralímpico. ¿Cuál es la diferencia entre deporte adaptado y movimiento paralímpico o deporte paralímpico? ¿María? No. Okay. El deporte adaptado, todas las modificaciones que se les hacen a la práctica deportiva. El movimiento paralímpico habla ya del alto rendimiento. El paralimpismo es alto rendimiento. Entonces, nosotros dentro del objeto social como Comité Paralímpico, cuando se renovaron, se actualizaron los estatutos, como los marca el IPC, marca no nada más el desarrollo del movimiento paralímpico o del alto rendimiento, marca también el fomento, el desarrollo, velar por todo lo que es la actividad física, como lo llamamos aquí en México. ¿Sí? Y entonces, aparte de representar, tenemos otras encomiendas, que es pues motivar a la actividad física a los niños y jóvenes con alguna discapacidad.
bajo los lineamientos, bajo nuestros estatutos y nuestros reglamentos, ¿sí? Y algunos que podemos acceder, que no están dentro de nuestros estatutos, pero que finalmente estamos trabajando para poder hacer y poder ingresar a esas áreas de oportunidad para que los niños y jóvenes tengan oportunidades de realizar alguna actividad física adaptada. Como les decía, pues tenemos ciertas facultades, tenemos ciertos alcances y lo hacemos no a través de como organismo independiente, lo hacemos a través de las federaciones que en este momento constituyen el Comité Paralímpico. El Comité Paralímpico hoy está constituido por 5 federaciones paralímpicas: la Federación de Ciegos, la Federación de Sordos, la Federación de Deportes sobre Silla de Ruedas, la Federación de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y la Federación de Deportistas Especiales. Cada una de ellas engloba un grupo o una población específica. Por ejemplo, la Federación de Ciegos atiende a ciegos y débiles visuales, la Federación de Sordos a sordos e hipoacúsicos. La Federación de Deportes sobre Silla de Ruedas no nada más atiende a personas sobre silla de ruedas, también ambulantes, pero que tengan un problema físico que no sea de origen cerebral. ¿Sí? Lesionados medulares, amputaciones, dismelias, estatura pequeña. En el caso de la Federación de Parálisis Cerebral atiende todas las personas con discapacidad motriz que su origen sea cerebral, ¿sí? Así como chicos con parálisis cerebral infantil, así como personas con secuelas de lesiones craneoencefálicas, traumatismos, todos ellos entran dentro de la Federación de Parálisis Cerebral. En la Federación de Deportistas Especiales entran todos aquellos atletas que tienen una discapacidad intelectual. A esa federación se suman las personas con síndrome de Down, y se está trabajando fuertemente a nivel internacional para lograr el cobijo, pero este es un tema a largo plazo con las personas con autismo, que finalmente hasta hoy no se considera una discapacidad, pero no tienen un área que las cobije. Hoy en día existen organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, y para nosotros el deporte adaptado, deporte paralímpico, Aguitos Foundation, que ven el tema y resaltan la importancia de la integración de las personas con discapacidad, no solo al tema deporte, alto rendimiento, sino a la educación, el trabajo, la sexualidad, la cultura. Por ejemplo, Aguitos Foundation, que es una fundación que cobija al Comité Paralímpico Internacional, dentro de sus áreas de oportunidad o sus áreas de cobijo, aparte del deporte está el trabajo de la educación. Hay un programa que se llama Imposible, que va focalizado, dirigido a los alumnos de educación primaria con o sin discapacidad, donde se promueven todos los valores paralímpicos y donde desde esas etapas comienzan a conocer que existe el deporte adaptado, que existe la actividad física adaptada. ¿Sí? Y tenemos un antecedente legal que cobija y que respalda cada una de las acciones que nosotros tenemos. Aunque son muy tardados y los trabajos en materia de discapacidad han sido muy lentos, se sigue trabajando por mejorar, por lograr mejores condiciones y mejores oportunidades para las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a ver qué tanto tiempo se tarda en que las cosas se apliquen. En 1993 se reúnen para poder armar este tratado, esta convención, ¿sí? Se aprueba, lleva su reunión hasta el 2002, de 1993 hasta el 2002, ¿sí? El texto comenzó a redactarse en 2004. ¿Sí? La convención entra en vigor desde el 93 hasta el 2008. Pero es publicada hasta el 2012. A partir del 2011 comienza a tener un auge importante el tema de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, es cuando empieza a agarrar fuerza todo el tema de inclusión, el tema de trabajo, el tema de oportunidades en todas las áreas, no nada más en el tema laboral. ¿Sí? Pero esto respalda los derechos que tienen las personas con discapacidad. ¿Verdad que sí? Y es cuando señalan, pues anteriormente era personas capacidades diferentes, y comienzan a darle una serie de nomenclaturas
pero quedó establecido que son personas con discapacidad, que es hasta hoy como se dan los nombrar. ¿Sí? ¿La que sigue? ¿El que sigue? Sí. Y bueno, les decía, de todo esto lleva un trabajo, y ahorita hoy en México estamos haciendo un trabajo muy importante. En esa convención se habla del tema y el símbolo de la accesibilidad. Todo el mundo ve el logotipo, ve el símbolo de la silla de ruedas y piensa que es exclusiva para personas con discapacidad. Y ahí habla que al hablar de inclusión, no nada más tenemos que trabajar o tenemos que pensar en las personas con discapacidad, sino que tenemos que pensar en una accesibilidad para todos. ¿Sí? Entonces, generalmente siempre asociamos el símbolo de la silla de ruedas con el símbolo de discapacidad, y no precisamente es eso. Y es parte de lo que se trabaja y de los trabajos que se están haciendo después de la convención y en cuestión de todas las áreas o temas de inclusión. Actualmente el índice de personas con discapacidad y la importancia se está retomando, y algo muy triste, que vamos, en lugar de ir disminuyendo, reduciendo el índice de personas con discapacidad, vamos en aumento. En el mundo hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad, en América Latina 85 millones, solo en México está hablando del 7.3, sí, pero es relativo. Muchas personas en México todavía no son censadas, y se está hablando que extraoficialmente son 10 millones de personas con discapacidad. Hoy por la mañana escuchaba en las noticias que el tema de discapacidad está aumentando en personas de la tercera edad, y que México ya se está volviendo un México viejo, porque ya no hay jóvenes, ya está bajando la tasa de natalidad de personas de niños que nacen, y está aumentando la cantidad de personas de la tercera edad. ¿Qué implica esto? Que a mayor edad son susceptibles de tener incluso su discapacidad. Entonces este porcentaje evidentemente va a ir en aumento, ¿sí? Y para eso tenemos que trabajar, y la actividad física es un medio preventivo, pero vamos a ver más adelante. Esos son los datos más crueles de México, y lo que de alguna manera nos alienta a continuar es: hoy somos el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos, pero ahorita estamos ocupando el tercer lugar en el ranking paralímpico, panamericano, en temas de deporte adaptado. ¿Qué pasa si nosotros le inyectamos más en la actividad física a las personas con discapacidad? Podemos reducir esto. Porque hoy en día una de las cifras alarmantes es el tema de que las personas con discapacidad son susceptibles no nada más a un proceso de discapacidad corporal, sino que tengan una discapacidad colateral. En el momento en que no hay una actividad física, que no hay la posibilidad de un movimiento, y ahorita con una reflexión que he estado observando ahí en el Centro Paralímpico, existen más posibilidades de la obesidad, porque no hay ese movimiento. Y si no creamos programas de actividad física para personas con discapacidad que contrarresten este problema, ellos son susceptibles, no están exentos de tener un problema de una discapacidad secundaria. ¿Sí? Yo veía, y no me dejarán mentir, la licenciada Alejandrina. Anteriormente veíamos a los chicos en silla de ruedas ahí en el Centro Paralímpico, pues dándole la silla, y eso generaba actividad física. Hoy ya veo a más de 3 con un triciclo mecánico y eléctrico, donde ya no hay ni el movimiento de los brazos para poderlo desarrollar. Obviamente eso les da un poquito más, pues de que puedan ser más rápidos, de hacer más actividades, que lo dejan de lado la actividad. Si yo voy al estacionamiento, ya voy caminando. Si una persona en silla de ruedas, que su actividad iba al darle a la silla de ruedas, ¿qué pasa ahorita con ese carrito? Sustituye el poco movimiento que se tiene. Entonces estamos hablando que
a veces el agente facilitador de las cosas se convierte en una amenaza en materia de salud. Entonces, estamos hablando que el tema de salud no es exclusivo de las personas que no tienen discapacidad. Integra también a las personas que tienen la discapacidad. Entonces, estamos hablando que la inclusión también existe en procesos de salud o enfermedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Propiciar y promover programas que integren a las personas con discapacidad a que tengan una actividad física. ¿Alguien ha leído la Ley de Cultura Física y Deporte? La gente que, por ejemplo, decía Alejandra, que estaba cerca de la CONADE, ¿estamos integrados en el programa de cultura física? Como tal, pero como cultura física, ¿no? O sea, hoy por hoy en la CONADE no existe dentro del programa o del área de cultura física un programa para personas con discapacidad. Cuando la ley nos dice que todo el artículo 4 constitucional, en el último párrafo dice, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y la práctica del deporte corresponde al Estado su promoción, fomento, estímulo conforme a las leyes en materia. Y hoy, aunque la ley dice que tenemos acceso a, las personas con discapacidad no están integradas en todas las áreas del deporte. La Organización Mundial de la Salud define la activación física, a la activación física como una variedad amplia de movimientos. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de realizar algunas actividades, las personas con discapacidad las estamos limitando, porque no hay acceso a todas las instalaciones deportivas. No hay programas realizados para ellos, o que estén adecuados para ellos. En el 2013, ¿alguien escuchó hablar del programa Ponte al 100? Sí. ¿Alguien lo vivió o lo conoció? Sí, ¿quién? ¿Quién estuvo acá? ¿De qué se trataban las instalaciones? A ver, más o menos platicamos. Mediciones de índice de masa, de, por ejemplo, pruebas de cuánta flexibilidad, de ciertas pruebas de resistencia, abdominales. Yo mandé a mis alumnos también. Sí, lo mismo era ir, bueno, era el momento hacer deporte, las pláticas, estar, o sea, la población en general, que era lo que se trataba de tratar en ese momento, que empezar a hacer deporte. Pero fue un programa que se fue a ciertas sedes y de ahí no salió, que yo creo que eso fue lo que no continuó este proceso. ¿Y creen que ustedes que lo conocieron, estaba diseñado o tenía pruebas para personas con discapacidad? No. A mí cuando me invitó el licenciado director de la CONADE para conocerlo, fui, y entonces cuando le dice, para que se les apliquemos a todos los atletas de tu federación, y yo, pero esto no lo puede realizar, no, tampoco, esta medición es convencional. Entonces, prácticamente la batería de pruebas no estaba adecuada a las personas con discapacidad. Y es algo que yo desde el 2002 lo batallaba mucho en el tema. Yo vengo del Estado de México, y en el Estado de México, para que los niños que iban a la Olimpiada pudieran participar y tener acceso a los estímulos económicos, era obligatorio que tenían que pasar a la prueba a la prueba morfofuncional. Y pues los pasaban. Entonces yo tenía la asociación de parálisis cerebral. Ustedes saben que los chicos con parálisis cerebral no nada más tienen problemas motrices, tienen problemas de respiración, muchos no pueden cerrar la boca, muchos no hay un control en los movimientos. Entonces pues los ponían en la barra y pues no podían, o sea, realmente tenían que bajarle mucho el nivel para que ellos pudieran subir a una banda. Les hacían la espirometría y pues evidentemente no podían cerrar la boca y el aire pues no generaba, no se daba la medición adecuada, ¿no? Y desde entonces he estado luchando mucho porque las cosas se vayan adecuando para ellos. O sea, estoy de acuerdo, es que inclusiones que tengan lo mismo, sí, pero hazle las adecuaciones para que la evaluación sea la misma. El objetivo para ambos debe ser el mismo. Las condiciones bajo las cuales se realizan
deben de tener adecuaciones. Tan es así que por eso se llama deporte adaptado. ¿Y por qué se le hacen las adecuaciones? No se le hacen adecuaciones, hay adecuaciones ya en el deporte paralímpico, adecuaciones en las reglas, pero para poder enseñarle a un chico con discapacidad intelectual una técnica de pista, pues tiene que ser una serie de repeticiones. Cuando tú la puedes aprender en 2, 3 repeticiones, él tendrá que hacer 20, y con el riesgo a que cuando regrese a la siguiente sesión ya no recuerde lo que tú le enseñaste. Entonces se tiene que hacer uso de materiales lúdicos para poder explicarles a los chicos y que el pensamiento o el concepto concreto quede en ellos. Entonces son adecuaciones que tiene que tener el deporte adaptado y va a depender de cada una de las discapacidades. Por ejemplo, tú que atiendes a atletas ciegos, ¿cuáles son las adecuaciones que tienes que hacer o qué elementos o herramientas tienes que utilizar para que eso llegue? Bueno, primero una suerte de cuerda que le llamamos guía, que es para que haya una comunicación en el movimiento cuando vamos corriendo, y eso permita que la persona que va al lado pues se adapte al paso o nosotros adaptarnos al paso de él, etc. También tenemos en el equipo personas con discapacidad intelectual, entonces con ellos también el trabajo es distinto. No es con una guía porque sí ven, pero son más trabajo motriz, con marchas, con ejercicios físicos. Y las repeticiones entre uno y el otro, la forma de, simplemente la comprensión de la indicación es diferente. Sí, o sea, con las personas ciegas, como que captan muy rápido las instrucciones, porque son muy auditivas, y entonces las instrucciones las captan rapidísimo. Pero cuando hay personas con discapacidad intelectual, normalmente se tiene que repetir una y otra vez, semana tras semana, para que vaya su mismo memoria muscular vaya captando los mensajes. ¿Y qué pasa si al chico con discapacidad le sumamos que tiene crisis convulsivas? Con discapacidad intelectual, que es muy común, o de parálisis cerebral, que parece difícil. El proceso se alarga y las herramientas pedagógicas tienen que cambiar y tienen que a veces ser modificadas en diversas ocasiones, ¿no? Decía un profesor que trabajaba con chicos de educación especial, que trabajaba en un campo, me dice, mira, es que jugamos a la culebrita con la riata, con la cuerda, y en una semana que volvemos con las reglas, tengo que volver a empezar con las reglas. Y si no sigo con las reglas, ellos lo van perdiendo. Entonces, cada una de las discapacidades tiene peculiaridades. Por ejemplo, Ale participa con deportistas en silla de ruedas, y el proceso de cognición, incluso de aprendizaje, es completamente diferente. ¿Hay qué adecuaciones tienen que hacer, por ejemplo? Pues va a depender del deporte, va a depender mucho de la persona, y el implemento que utilicen pues, va en función de la práctica. Por ejemplo, platicaba en alguna ocasión con un profesor que trabajaba con personas con dismelias, en silla de ruedas, y decía, ahí tenemos que hacer mucho uso del trabajo ortésico para poder usar las cosas, ¿no? Entonces, tienen que adaptar el implemento a veces a las características de la persona. Sí, ahí normalmente hay entrenamientos no particulares, como la silla en el caso del remo, que necesitamos para poder amarrar a la persona. Si no tiene el control del tronco, no sé, para basquetbol, bueno, las características típicas para pista, para lanzamientos, el banco. Entonces es ahí donde el deporte adaptado tiene que sufrir modificaciones. En el caso de parálisis cerebral, a veces se tienen que violentar los procesos, lo que puede ser común o normal para la para que adquieran una técnica, hay que violentarla, hay que trabajar, a veces hasta modelar, hasta por ensayo y error, porque desafortunadamente no tenemos estudios que nos apoyen, y cada una de las personas tiene características muy específicas. Voy a comentar una anécdota que tuvimos hace algunos años con una chica con parálisis cerebral. Pues le estaban enseñando el lanzamiento de la clava de una manera normal, y obviamente sus lanzamientos eran pues de poca distancia,
aunque se trabajaba con ella, la fuerza, la potencia, se trabajaba con ellos varias cosas, no se encontraba la manera en que ella pudiera mejorar. Por error, un día se enoja y avienta la clava así. Y avienta lejísimo la clava. Y entonces todos, ¿cómo la aventó? ¿Cómo se llama esa niña? ¿Diana? ¿Cómo la aventó Diana? Pues es que se enojó y la aventó así. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Colocar el banco de lanzamientos, en lugar de ponerla de frente, la ponían detrás, y entonces su técnica de lanzamiento era así. Y entonces logró ser campeona nacional. Pero fue por ensayo y error. Por un enojo se descubre que su lanzamiento o su fuerza era hacia atrás. Entonces, todo ese tipo de trabajos y de modificaciones y de ese trabajo de ensayo y error son los que han llevado al deporte adaptado, pues a dónde está. Porque, sí, Pero, y conforme a eso se podrían modificar las reglas. Lo que pasa es que las reglas sí te permiten que una persona en banco tome, o sea, mientras no se impulse, mientras no tenga una ventaja, que se levante, que mueva, o sea, mientras tenga todos los sujetadores, ella puede lanzar de esa manera. Y más porque sus características, ella tiene parálisis cerebral, sus movimientos pues son involuntarios, hay muchos movimientos involuntarios. Entonces, la regla lo permite porque las características con quien ella va a competir va a ser en equidad. ¿Sí? Como ya habíamos hablado en los temas anteriores, recuerden que es fundamental la clasificación, que es de lo que está hablando la licenciada. La clasificación deportiva es el eje medular y el eje fundamental del deporte adaptado, del deporte paralímpico, ¿sí? Porque marca la equidad. Va a participar en equidad de condiciones. No puede participar una persona que no, una amputada pierna sin prótesis con gente que tenga prótesis. Debe de haber equidad. Parálisis cerebral no va a competir con un hemipléjico con un dipléjico. Entonces, compiten los diplégicos, los hemipléjicos también en su propia clasificación. Entonces, sí lo permite el reglamento, sí mientras no exista una ventaja, que se levante, que se impulse, que mientras tenga el movimiento del lanzamiento, no importa que lo haga, y mientras caiga en el sector de una manera adecuada, que no haga foul, se puede aplicar. ¿La que sigue, por favor? Sí. Entonces, regresando un poquito al tema de qué es lo que cobija y por qué se vuelve una obligación y por qué se vuelve un derecho, una obligación para el Estado y un derecho para las personas con discapacidad. Cuando yo comienzo en el deporte adaptado en 1996, yo inicio con el deporte recreativo, que era Olimpiadas Especiales. ¿Alguien conoce el movimiento de Olimpiadas Especiales? ¿Cuál es la característica de Olimpiadas Especiales? Bueno, yo he participado muy poco, sinceramente, pero es una asociación que es a nivel mundial, ¿no? Y hay coordinaciones en diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, aquí en México hay una, ¿no? Pero sí hay competencias internacionales, hay un comité, o sea, gente que está coordinando precisamente Olimpiadas Especiales aquí en México y que tiene ¿qué le puedo comentar? Pues tiene conexión a nivel mundial y eso es, bueno, hasta eso me he quedado sinceramente. Yo he participado muy poco con las personas sordas. Más bien no entran sordos dentro de Olimpiadas Especiales. Yo he metido personas con discapacidad múltiple que son sordos y les vale que se los participan. Olimpiadas Especiales es un movimiento internacional, un movimiento mundial, ¿sí? Que nace de la parte de la inclusión. Les decía que el tema de inclusión ya tiene muchos años que se viene trabajando. En México, a pesar de los esfuerzos que se están realizando, yo puedo decir desde mi opinión que no hemos logrado una inclusión. Hemos logrado oportunidades, pero una real inclusión no la hemos logrado. Y ahorita les voy a explicar por qué razón no hemos logrado las leyes. De alguna manera, aunque existe un derecho, también las mismas leyes hay ciertas limitantes y son las que tenemos que trabajar y las que creo que se tiene que impulsar. Olimpiadas Especiales, su objetivo es la recreación. No es un tema competitivo, no es un tema de marcas,
es un tema en donde todos influyen, donde ganen o pierdan, todos salen ganando. Y está diseñado para personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Y como dice Gonzalo, ¿sí? Hay discapacidades múltiples, puede haber ciegos, puede haber sordos, puede haber chicos con parálisis cerebral, pero el eje central es que todos tengan discapacidad intelectual. También promueve mucho los unificados, le llaman, y hay competencias entre gente con discapacidad y amistades, familias, que no tienen discapacidad y que participan y que hacen la convivencia, porque de verdad sí es recreativo. No, es una recreación y la verdad es para mí es uno de los movimientos muy ricos en temas de inclusión. Y más para las características, y más para la población que tiene, que es discapacidad intelectual. Y ahorita les explico por qué razón. ¿Qué pasa con el tema de la inclusión y el tema del nacimiento y la filosofía de Olimpiadas Especiales? El tema es integrarlos, incluirlos, es trabajar y que ellos se activen, los niños se vayan activando a través de actividades muy coordinadas. De hecho, para mí uno de los eventos más importantes son los nacionales de Olimpiadas Especiales, porque no nada más atienden el tema de la competitividad, del deporte, del que participen en una actividad deportiva, sino atienden un tema de salud. No sé si alguien ha ido a los eventos y traen toda una caravana de médicos del extranjero, ¿sí? Dando atención gratuita a todos. ¿Sí? Pero eso es de verdad un programa meramente de inclusión y recreación. Y que tiene la población que el deporte paralímpico lo tiene descobijado. Porque en deportistas especiales, quien cobija a las personas con discapacidad intelectual, al hablar de elite deportiva o de deporte paralímpico, nos vamos a las marcas. Y las marcas, ¿quiénes las van a obtener? Los que tienen discapacidad intelectual moderada o los que tienen discapacidad intelectual leve. En su mayoría son los que tienen discapacidad intelectual leve. Los moderados no tienen la oportunidad a veces ni de llegar a la Paralimpiada Nacional. Entonces, existe un instrumento o un organismo que puede cobijarlos y que puede estimular, ¿sí?, el esfuerzo que ellos hacen. Yo he conocido a muchos chicos con discapacidad intelectual moderada y sueñan con llegar a la Paralimpiada. Y sabemos que está muy remoto su participación en Paralimpiada. Entonces, ¿qué ofertarles? Vamos a Olimpiadas Especiales. Son hit de 3, los 3 ganan, y si hay 4 o 5, a los 5 los premios, ¿no? Y todos salen ganando. Y hablamos del tema de inclusión. Y lo más importante, los activados. ¿Sí? Entonces, cuando en el en el 97 yo buscaba la manera, o buscaba una persona que me ayudó mucho en el tema del deporte, y en dónde estaba integrada las personas con discapacidad en la Ley de Cultura Física y Deporte. Y nos dimos cuenta que no estaban integradas. Había 2 o 3 párrafos que los integraban como personas con discapacidad, que integran a personas con discapacidad. Pero el Comité Paralímpico Mexicano no existía en la ley. ¿Sí? Y fue hasta el 2013, en la nueva Ley de Cultura Física y Deporte, que integran al Comité Paralímpico Mexicano. Pero bueno, en el artículo 2 ya iniciaban convenciones de integrar a las personas con discapacidad. Garantizar que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, se integren a los programas de cultura física y deporte. Y ya en el artículo 7 dice, los deportistas con 12, los deportistas con alguna discapacidad no serán objeto de discriminación. Fueron los inicios de la integración a la Ley de Cultura Física y Deporte. Sin embargo, esto solamente es la ley, los hechos no son así, no están integrados al área de cultura física. ¿Sí? En esta ley se integra por primera vez al Comité Paralímpico Mexicano, con 3 artículos muy reducidos, ¿no? Ya forma parte del Sistema Nacional del Deporte, cuando anteriormente no era considerado dentro del SINADE, ¿sí? Ya a través de esta ley se integra al SINADE. Ya se les considera dentro de la educación física, de la cultura física, en materia legal, o sea, en leyes, pero no en la práctica ya. Y hablamos de educación física, ya se integran a las personas con discapacidad el tema de educación física.
Pero yo me pregunto, ¿en qué escuela hay profesores de educación física capacitados para atender a las personas con discapacidad? En ninguna. A mí me tocaba, en mi trabajo me tocaba el tema de integrarlos al área laboral, educativa y deportiva. Yo llegaba e integraba a Dulce, aquí está Dulce, ya lo integramos a la escuela, entonces llegábamos a las clases. En materia de educación, no hacían adecuaciones curriculares para que ella fuera al ritmo de las personas o del programa de estudios. Y llegaba uno a la clase de educación física, ¿y qué pasaba? Estaba recortando, o la tenían platicando, o la tenían iluminando. No había un programa real de atención de educación física para ella. Lo que pasa es que debe ser personalizada, ¿no? Perdón. Debe ser personalizada, pero digo, yo siento que ya es criterio también del profesor, porque yo decía... Bueno, yo tuve el privilegio de contar con un profesor de educación física que sí estaba capacitado. De hecho, yo tuve una compañera en lo que fue alrededor del sistema de primaria. La escuela me mandó a poner rampas, el profesor empezó a tomar cursos, la incluía mucho. Se trató mucho el tema del básquetbol. Fue como que el deporte en el que todos pudimos haber convivido con ella porque andaba en silla de ruedas. Y el profesor sí la llegó a incluir muchísimo en cada clase de educación física. No tuve yo el hecho de ver que o la pusiera a recortar o como tú comentas, sino nosotros sí llegamos a compartir la clase con ella. Entonces, en mi caso, yo tengo No, o sea, sin duda sí debe de haber escuelas que lo hagan. O sea, yo conozco escuelas que la directora, por iniciativa de ella, dice: esta escuela es inclusiva y recibe a los niños con discapacidad. Y ve la manera que el ayuntamiento, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, pongan rampas, pero estamos hablando de un grupo minoritario. Realmente no están, y digo, desafortunadamente a veces el tema de los estímulos muchas veces no son aplicados de una manera adecuada, ¿no? Entonces, que bueno, y digo, sin duda deben haber instituciones que sí estén preocupadas por una real inclusión, ¿no? Pero hay muchas más que no lo hacen. Tan es así que en el programa de educación física de la SEP no está integrada la educación física. ¿Sí? Digo, no estaba integrada y ahora que la quieren quitar, pues porque estábamos peor, ¿no? Pero bueno. En el tema de cultura física, no hay programas de cultura física salvo olimpiadas especiales y lo que los estados a través de sus clubs hagan para la captación de niños y jóvenes. Pero ella fuera un programa que tenga un recurso para desarrollarlo, no existe. Canadá, lo que se estaban llevando a cabo unas olimpiadas de la Ciudad de México por parte del club. Ahorita ya la quitaron, ya tiene como 3 años. Snyder Electric también llegó a hacer su propia olimpiada. Sí, pero los juegos de Snyder eran inclusivos. Sí, pero nada, es lo que estoy diciendo. Sí, no, y son programas que finalmente ese programa de Snyder no era realizado por el gobierno, era realizado por la iniciativa privada, eran las empresas que organizaban el evento en coordinación, por ejemplo, con alumnos del ESEP, con alumnos del ENEP. Pero era un programa bonito donde las asociaciones, por lo menos Distrito Federal y sus asociaciones, pudieran captar niños con discapacidad para llevarlos al deporte federal y ya al deporte formal. Pero programas así, digo que son las cosas que se tienen que recuperar y desarrollar programas. ¿Sí? Entonces digo, en materia de cultura física no estamos ni siquiera integrados ni con programas ni con nada. Entonces solamente quedamos en palabras, en escritos. Lo mismo pasa en la actividad física, lo mismo pasa en recreación. No existen programas recreativos exclusivos para personas con discapacidad o de integrar a las personas con discapacidad. ¿Sí? En deporte, ¿en lo que sigue? En deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, ahí sí, ¿por qué razón? ¿Por qué creen que ahí sí está cobijado? Hay estímulos económicos del gobierno. Sí tienen una vista al país o a las empresas, a los programas y quizás al mundo, ¿no? Entonces, económico. Esos patrocinadores en
estamos en esa vía. Porque el programa de deporte adaptado, deporte paralímpico, esté integrado al área de calidad para el deporte. Y entonces ahí sí estamos integrados, es decir, el deporte federado de las federaciones y el mismo comité paralímpico está integrado a la dirección de calidad para el deporte, y entonces sí recibe un apoyo, sí existe un apoyo, pero para competiciones de alto nivel. Estamos hablando que el alto nivel, que será un 2%, llegan a un 2%, entonces quizás menos, llegan a estar en el programa CID. Ahí sí tenemos la apertura. Pero ¿qué pasa con todo el resto o la mayoría de la población? Se queda sin programas. La que sigue, por favor. Está considerada también como un tema de rehabilitación. Este ha tomado mucho auge a partir del año 2000, que se crea el programa de integración Meta 2000, donde los centros de rehabilitación, las escuelas de educación, centros de atención múltiple integran un programa de inclusión o de trabajo de integración. Y dentro de la escuela de la rehabilitación, ¿qué pasa en un proceso rehabilitatorio? La persona con discapacidad se atiende, se rehabilita, y luego, ¿cuál es el objetivo? Al terminar todo un proceso rehabilitatorio, reintegrarse, incluirse. Y dentro de las áreas de inclusión está la educación, el trabajo, la cultura, la recreación. Entonces, el proceso de rehabilitación toma un auge importante, porque dentro de la rehabilitación el objetivo final es la inclusión. Y el deporte forma parte de las áreas de inclusión que se marcan o que marcan el lineamiento de lo que es la culminación de la rehabilitación física. Entonces, de todas las oportunidades que se tienen, que marca la ley, estamos hablando de solamente tenemos diferencia en tres. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promover, estimular programas o propiciar programas que se vuelvan una necesidad para el Estado y puedan tener las personas con discapacidad una alternativa. Yo les comentaba que son 5 artículos en donde aparece el Comité Paralímpico dentro de la Ley de Cultura Física. En el 73, donde marca que somos autónomos con personalidad jurídica y con patrimonios propios. Esos patrimonios propios no se la. Pero bueno, que se rigen por sus estatutos como cualquier asociación civil, que tiene la facultad de representar al país, pues sí, esa es nuestra facultad, es la razón de ser. Que recibe el apoyo y se apoya con asociaciones y son las federaciones, y son las que constituyen el Comité Paralímpico Mexicano. Y tiene las facultades de integración de selecciones. Estos 5 artículos que plasman como tal el Comité Paralímpico Mexicano, ¿cuál ayuda a la masividad? De estos 5 artículos, de toda la sección que marca el Comité Paralímpico, ¿cuáles engloban a la masividad? ¿Cuál ubica a la mayor población? De asociaciones. En las asociaciones, porque pues, las asociaciones están formadas, las federaciones están conformadas por asociaciones, pero al final el objetivo de la federación, al estar en calidad para el deporte, es autonomía. ¿Qué exigen a las federaciones? Calidad, marketing, mejoramiento, pero en un programa básico. ¿Sí? La que sigue. Bueno, pues ya también digo, poco a poco tendremos que ir ganando terrenos. Ya en esta ley ya también estamos integrados para formar parte, en caso necesario, de una comisión especial. Gracias. Bueno, hoy con este tema del cambio de la ley y de mejoras en la materia legislativa, tuve la oportunidad que me invitaran a trabajar en una mesa con la gente de la Comisión de Deporte. Y bueno, había varios planteamientos y tuvimos la oportunidad de poder, pues de alguna manera, proponer iniciativas de ley que cobijaran al deporte, a la masividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el texto actual, por ejemplo, del artículo 3, dice: el ejercicio y el desarrollo de la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes principios:
y así el artículo. Pero en el artículo 14 se hace una modificación, la propuesta de una modificación, que es las acciones y planes de cultura física y deporte contendrán perspectivas de inclusión, diseño universal y ajuste en las claves. Anteriormente se hablaba de temas que se quedaban de cultura física y deporte. Sí. Esta ley ya fue, esto que les voy a comentar, ya fue aprobado por la Comisión de Deporte y estaba ya en temas de la aprobación de la Cámara. En el artículo 5 de la Ley de Cultura Física dice, para efectos de la ley, efectos de la aplicación de la presente ley se considera como definiciones educación física, cultura física, actividad física, recreación física, deporte y deporte social. Y se sugiere que se integre el deporte, adaptado. Ya no es el deporte paralímpico, es el deporte adaptado, ¿sí? Para que englobe a la masividad. Al que realizan las personas con discapacidad en condiciones de equidad, que es reglamentado e institucionalizado. ¿Sí? ¿Qué se tiene que buscar ahorita en materia de ley, en materia de cambios? Que no nada más se cobije el alto rendimiento, que ellos por ende lo van a tener, sino que se cobije la masividad. Y esto no nada más en materia de cultura física, sino que se lleve también en materia de salud. La Junta Directiva, a que se refiere el artículo anterior, que se integrará por representantes de las siguientes dependencias. Y bueno, aquí ya se integra, que se pide, se solicita que se integre el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, porque hay una serie de organismos con la SEP, derechos humanos, pero ninguna específica de las personas con discapacidad. Y entonces, que dentro de todos los, las instituciones o dependencias que estaban anunciadas, consideren una que pueda defender y velar los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad. La cultura física y el deporte. ¿El deporte qué es? Cuando hablamos de deporte, pues alto rendimiento, es reglas, entonces formular y promover la cultura física y el deporte adaptado entre las personas con discapacidad. ¿Sí? Que no nada más se corrige un sector, sino que se corrige. La que sigue, por favor. En el 73 se le van a saber si se va a aumentar el Comité Paralímpico de la Asociación Civil, lo que les decía, ¿no? Y entonces se solicita que se le integre como deporte adaptado, que diga: el Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma con personalidad jurídica, patrimonios propios, constituida por asociaciones deportivas nacionales que rigen y organizan también el deporte adaptado, que no nada más nos quedemos en el tema del desarrollo del alto rendimiento, sino que emanados y trabajando de una manera paralela con el Comité Paralímpico Internacional, también trabajamos un tema de inclusión y trabajemos un tema de masividad y de desarrollo. Entonces se integre el área de deporte adaptado y sus modalidades deportivas a través de las federaciones antillacas. En el tema de las personas sordas, por ejemplo, ¿ustedes saben qué es la CAP? No. Bueno, en materia deportiva existe un organismo que vela porque se lleven bien los procesos, y es el Comité de Apelación y Arbitraje en el Deporte. Si un atleta está en desacuerdo, fue de alguna manera pues no fue considerado, considerado o no considerado de una manera justa, ellos pueden interponer recursos a la CAF manifestando su inconformidad, y la CAF le hace todo un proceso. ¿Y qué pasaba con los atletas sordos que se inconformaban? No había quien les ayudara. Y la gente de la CAF decía, cuando viene la gente de la Federación de Sordos, es muy difícil entender, no sabemos cómo explicarlo. Entonces, para eso se propone que tengan derecho a un asistente, un intérprete, que les ayude, porque igual tienen que comparecer, igual tienen que defenderse, igual hagan de cuenta que es un proceso legal.
no tiene los alcances legales como otro organismo, como un ministerio, pero trata de regular el deporte. Entonces, dentro de las pláticas que se tuvieron con la CAC, pues fue una de sus necesidades, ¿no? Entonces, sí necesitamos que alguien la ayude en ese tema. Entonces, dentro de las propuestas y al hacer inclusivo, no nada más nos vamos a enfocar a las discapacidades que promovemos como Comité Paralímpico, que se llama como Comité Paralímpico y Provincial, sino englobar a todas las discapacidades. Y bueno, el programa y uno de los temas que en lo personal a mí me han sido muy importantes en todo este recorrido que he tenido, la oportunidad que he tenido con el Comité Paralímpico Mexicano. Hoy en día no existe una escuela que tenga la carrera de deporte adaptado o que tenga dentro de su matrícula de deporte adaptado. Salen de las escuelas formadoras y ninguna tiene la formación de deporte adaptado. Por ejemplo, tú eres profesor de educación física. ¿Qué te llevó o qué te motivó a trabajar con deporte adaptado? Pues como la inquietud de ayudar a las personas que yo veía que corrían en diferentes carreras urbanas, guiando a personas ciegas, pero en realidad no me dedico a eso. Es meramente social. ¿Hay quien es profesor de educación física, entrenador deportivo? En tu matrícula, en tu currícula académica, ¿tienes el área de deporte adaptado? No. De hecho, yo soy egresada de la Escuela Superior de Educación Física y cuando nos llevan a práctica sobre un conflicto que yo tuve durante la carrera, yo le decía a uno de los profesores, ¿no? ¿Cómo se hace una sesión de educación física con las personas con discapacidad? Y su contestación fue normal. Entonces, cuando yo ingreso a la Secretaría de Educación Pública, pues justamente ingreso acá. Entonces, pues fue enfrentarme a un mundo completamente diferente y donde uno tiene que ir aprendiendo solo, ¿no? Con ayuda hasta con docentes de aula que nos empiezan a platicar de la discapacidad, porque realmente en la carrera este tipo de población no se toca. O sea, nada más nos dicen, vas a ir a practicar acá, nos llevan a la escuela y el maestro obviamente pues no nos deja casi ni acercarnos a los grupos, ¿no? Porque toda la responsabilidad es sobre él, pero todo esto, la verdad es que la SEP no lo comenta. Ni la SEP, ni muchas instituciones. Ya hay instituciones, por ejemplo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que ya tiene por lo menos una materia, el tema de deporte adaptado. Existía en Jalisco, en el Poder Jalisco, la carrera de deporte adaptado, licenciado en deporte adaptado, pero solamente fueron 2 generaciones y cerraron la licenciatura. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a las federaciones o llegan a las asociaciones o quieren trabajar con las personas con discapacidad? Es empezar de cero, es empezar a que aprendan a trabajar con ellos. ¿Sí? Entonces, aunque queramos profesionalizar y llevar esto de una manera, pues, de alguna manera con mayor conocimiento, pues es bien difícil si no contamos con el recurso humano, si no contamos con la gente preparada. ¿Sí? Sí. De hecho, en algunos deportivos no aceptan a las personas con discapacidad porque no hay entrenadores especializados para la actividad que ellos requieren. Entonces, esa es una gran barrera, sinceramente, porque nos enfrentamos. Claro, y si no hay escuelas formadoras, nunca vamos a lograr tener ese acceso. Sí, me gustaría resaltar también como ese tema, considero yo que también implica en la cuestión social de poder tratar a los niños con los que yo laboré, con el síndrome de Down, de autismo y con malformaciones congénitas. Cuando empezábamos a interactuar con los mismos niños, existía una discriminación de vamos a ser equipo de 3 y todo el mundo seleccionaba, pero la persona que parecía alguna circunstancia no la querían y empiezan como automáticamente a aislarlo, y ya practicando con los mismos niños empiezan a interpretar de que los comentarios que han realizado sus papás no han sido los más beneficiosos de poder tener una convivencia con personas discapacitadas. Y considero, en suma cuenta, a pesar de entablar la composición tuya, de poder formar una sesión de trabajo, yo creo que más bien implica en la paciencia que necesitamos retener con las personas que presentan
la discapacidad o también por cuestión social, porque sí podemos trabajarlo de una forma muy padre. Yo cuando comencé, yo estudié en la Facultad de Química, pero yo comencé a tener un reto con los niños aquí en el curso de verano de comidas y uno de los niños que me tocó fue el autismo. Entonces le podías hablar al niño y se llama José Manuel y él automáticamente estaba en su mundo. Entonces tuvimos que buscar la inteligencia de él y una de ellas eran los cascabeles. Le pusimos una bracelet de cascabel y cuando yo quería encontrarlo, él automáticamente se había dispersado en función del sector en donde estábamos, pero cuando yo sonaba mi pulsera, él también la levantaba y la sonaba y me respondía en dónde estaba. Pero quiere decir que teníamos que identificar cuáles son las inteligencias en función de los niños para podernos expresar de eso una cuenta. Por tanto, yo no considero que sea como un tema muy crónico, sino más bien la paciencia que deberíamos de tener ahora las personas, bueno, las que no padecen ninguna malformación o que no tengan algún problema, de poder interactuar, porque ese es otro punto muy grave en el que tenemos. No, de hecho yo le especial en un inicio que el problema más fuerte es que aunque hablemos de una cultura hacia la discapacidad, no existe una cultura, no existe un tema de inclusión. Y vayamos desde las escuelas. Lo que tú dices, o sea, hacemos un equipo de clase, pero no consideramos a un chico con discapacidad y se sigue relegando. O sea, yo me tocó escuelas en donde los papás decían, no queremos que haya niños con discapacidad en la escuela. O sea, los papás, en lugar de que nos ayudaran a fomentar el tema de inclusión, empezaba desde ahí un tema de discriminación. Entonces, el tema de una cultura de la discapacidad, estamos en pañales. Digo, yo parto de... Yo he colaborado con Teletón a lo largo desde que inicia hasta la fecha, y yo sí he notado, o sea, independientemente de la crítica, de los comentarios que pueda tener la institución, yo sí parto que a partir de que nace Teletón hay un abismo, o sea, ya hay un acercamiento hacia las personas con discapacidad. Independientemente de todos los temas que trae, o sea, Teletón fue un factor importante en México para el tema de la inclusión. Hoy por hoy les puedo decir que el Teletón tiene el área de inclusión deportiva, lo tienen dentro de sus centros. No les importa si ganan medallas, no ganan medallas, los activan. Y creo que se pueden hacer grandes cosas si hacemos sinergia con todas esas instituciones que ya lo están trabajando. Yo soy técnico profesional en deporte. A mí me costó mucho trabajo trabajar con las personas con discapacidad auditiva. Sinceramente, cuando llegué no sabía lengua de señas y tuve que adaptarme y meterme a cursos. En el momento yo tuve que utilizar un intérprete para poder dar clases de educación física. Y pues ahora sí que aprender también lo que es la expresión corporal y demás para poderme comunicar con ellos y que pues pudiera tener algún desenvolvimiento. Ya posteriormente nos metimos lo que es a la federación y demás. Pero sí costó bastante trabajo si no hay una buena comunicación. Claro, y si no contamos con los profesionistas. Sí. De hecho, bueno, yo trabajo en Teletón, que ahí en la fundación lo que se está llevando a cabo en este momento es visitar a escuelas de educación regular y poder dar una sesión de educación física tomando en cuenta a nuestros niños para mostrarle al maestro de educación física cómo se puede llevar a cabo una sesión y cómo lo pueden integrar, porque justamente nos encontramos con muchos de nuestros niños, pues desafortunadamente no son incluidos en la actividad física, justamente lo sienten y pues tú limpias la pelota, ¿no? Cuando realmente el niño tiene muchas capacidades, platicamos con ellos, qué les dicen los compañeros. Y pues desafortunadamente nos encontramos con colegas que dicen, no te la acercas porque lo vayas a lastimar, ¿no? Entonces, la institución recibe escuelas, colegios particulares, y cuando ellos se acercan, pues una de mis labores es que se integren en el taller con los niños, ¿no? Al final de la sesión yo les pregunto, ¿ustedes hubieran imaginado que podemos jugar a las correteadas en silla de ruedas? Y se quedan, no, pero estuvo bien padre, me gustó. Entonces, creo que también nosotros hablando de sociedad, justamente podemos ser una trinchera muy importante desde ahora nosotros tenemos sobrinos, hijos chiquitos, no sé,
una sesión. No sé cómo, pero estaba platicando con un niño con discapacidad auditiva y de lenguaje. ¿Cómo se entendíamos? Pero ellos anduvieron entonces fue algo que a mí me marcó muchísimo. Y dije, ¿por qué si ellos pueden? Porque nosotros de adultos es así como, mejor me hago el oficio y me volteo, ¿no? Que se pase de largo. Entonces, pues es algo de lo que nosotros estamos fomentando hoy en día en la institución, entrar a las escuelas regulares para mostrar que pues, la actividad física con personas con discapacidad se puede llevar a cabo. Sí, no, y programas de eso, por ejemplo, son programas que debe de ser obligación del Estado, no de la iniciativa privada. Entonces, digo, o sea, son las cosas en donde creo que como ciudadanos tenemos que ser partícipes y tenemos que hacer valer esos derechos. Y si nos toca estar desde una trinchera de velar por el deporte, por los atletas o por las personas con discapacidad, realmente velar con conocimiento de causa, hacer las cosas con conocimiento para que surta ese efecto. ¿Sí? Perdón. Yo también trabajo en Teletón, soy coordinadora de áreas de prevención. Justo trabajando con pacientes y ahí en el estado de México hay algunos chicos que son de la selección de ocio, ¿no? Entonces, eso a mí me llevó, o sea, aunque yo sea clínica, o sea, la psicología del deporte requiere experiencia. Y cuando ellos iban a ir a competir o que se fueron a mundiales, pues había que armarles su programa. Entonces, eso es lo que te va acercando como a otras ramas, que de verdad encontrar psicología del deporte en México, aparte de que es muy costoso, o sea, me llevó un buen estar, o sea, buscar algo claro que fuera psicología deportiva y no coaching y no esas cosas. Y porque tomar a un atleta, o sea, y sobre todo para el deporte adaptado, que va a competir a nivel mundial, o sea, es una responsabilidad enorme. Y cuando ya empecé a acercarme a la parte de investigación para atletas paralímpicos, no hay nada, ¿no? O sea, prácticamente tiene que ser iniciativa personal particular, asociándonos evidentemente con instituciones, porque en México hay mucho que hacer. O sea, en el deporte adaptado al fútbol somos un país grande, con muchos profesionistas que quieren hacer cosas buenas, porque realmente, como él decía, o sea, el interés surge de algo personal, ¿no? O sea, de algo que todos estamos tocados por algo y nos mueve, ¿no? Y justo que hagan como estas mesas, ¿no? Que nos acerca, porque realmente requiere, ¿no? O sea, y como tú lo comentas, digo, que todo está atravesando siempre por crisis, pero pues yo que estoy ahí sé que el trabajo que hacemos es un trabajo bueno, que estamos apuntando a la población infantil, y ahorita el rubro de la parte deportiva, o sea, con los atletas de alto rendimiento, pues está empezando a hacer investigación, porque realmente no hay. No, y mira, si existen pocos psicólogos del deporte en México, y especialistas en deporte adaptado, estoy hablando que escasamente conozco 6 personas que lo trabajan en México. Pero todavía no hemos llegado a la otra parte, ¿no? A poder investigar y poder tener estudios publicados. Hoy ya en unos días, me parece que se publica el del doctor Juan Alvarado, ya va a haber una publicación mexicana con población mexicana. Pero si nos metemos a la red no vamos a encontrar información para México. Y estamos trayendo de España, de Argentina, de Brasil, lo cual estamos hablando de poblaciones con características totalmente diferentes y que tenemos que generar o hacer las adecuaciones a nuestra población. Entonces, digo, el quehacer que se tiene en materia de deporte adaptado es muy amplio. Las áreas de oportunidad son muy amplias, pero sí tenemos que trabajar y presentar iniciativas en donde vayamos y podamos profesionalizar. Qué padre sería que llegáramos y que saliera un egresado ya especialista en deporte adaptado. Si le buscamos y más especialista en sordos, por ejemplo, ya va a haber un profesionista que tenga las competencias para poder trabajar y obviamente los resultados van a ser mejores. ¿Sí? En materia de, por ejemplo, yo estuve trabajando todo el tema de psicología con los niños, yo también soy psicóloga y estuve en un centro de rehabilitación, entonces ¿por qué me gusta y por qué le apuesto al área de deporte, de la actividad física a personas con discapacidad, para las personas con discapacidad? Una, cuando me tocaba integrarlos al ámbito laboral era muy difícil,
O sea, las empresas, aunque tengan por obligación tener que contratar un número específico de personas con discapacidad, la ley nos la cambian, eran personas con discapacidad, tenían que tener integrados personas con discapacidad. Después la cambian a tenemos la obligación de integrar personas de grupos vulnerables. Cuando cambian el rubro de personas con discapacidad a grupos vulnerables, se viene abajo, o sea, ya las personas con discapacidad perdieron totalmente la oportunidad. ¿Por qué? Grupos vulnerables son madres solteras, viene una gama, ¿no?, de personas que conforman el grupo de grupos vulnerables. Entonces, si tenían la oportunidad de entrar 3 personas al ámbito laboral, las aumentan a 10 por grupos vulnerables, pues hacen un censo en la empresa, y me tocó verlo porque yo lo viví. Hacen un censo y dicen, ¿quiénes son madres solteras? Con sus registros, un censo de madres solteras, cubrieron la cuota de atender a grupos vulnerables. Y entonces las oportunidades que había para la persona con discapacidad quedaron nulas. ¿Sí? Para mí era muy triste que llegaban licenciados con alguna discapacidad, con maestrías y doctorados, y no teniendo oportunidad solamente de ser maquileros, por ejemplo. No que sea malo, pero tuvieron toda una formación y todo un recorrido académico para que lleguen a conseguir un empleo en una máquina. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve que estimulemos que tienen que estudiar, que tienen que superarse, si las oportunidades laborales son prácticamente nulas? Los integramos al ámbito educativo regular y no tienen las condiciones para ser atendidas. Y entonces trabajan ya no estudian o ya no están integrados en equidad de condiciones. Porque el profesor no tiene las competencias, porque la institución no cuenta con todas las necesidades, las adaptaciones que requieren, y si el niño se va a tardar en escribir porque tiene parálisis cerebral, no quiere decir que lo comprenda, se va a tardar en hacer un dictado, se va a tardar en hacer una plana, se va a tardar en aprender no a leer, a poder expresarlo. Entonces, y no hay una adecuación de evaluación adecuada, lejos de superar lo que el niño se sienta motivado, se viene a la baja y entran en estados de depresión muy fuertes. ¿Y qué pasa cuando se llega al área de deporte? Compiten en equidad de condiciones, se dan cuenta que existen iguales, que la mamá le había dicho que no podía hacer 1000 cosas y de repente se da cuenta que ya pudo caminar, que ya le ganó al compañerito, que ya se integró, que ya jugó. Entonces, fue cuando yo digo, o sea, realmente la actividad física, la integración en el ámbito deportivo de la actividad física genera equidad, genera inclusión. Dentro de la ley de cultura física y deporte, así como del reglamento a la ley de cultura física y deporte, tocan de manera muy somera los derechos del atleta. Y eso considerando que eran atletas normales. En cuanto al atleta adaptado, está peor. Pero partiendo del ejemplo de los atletas que mencionamos, sería de que si no hay un marco normativo que diga, o dentro de sus derechos que diga que hay que tener una equidad, debemos de ser entrenados por gente profesional, etc. Yo me enfoco en los profesionistas. Hay un déficit de entrenadores olímpicos, de lo que sea, que tengan un nivel profesional y que estén ejerciendo su profesión de manera profesional ante un atleta. Pues yo creo que debería de partir primero del derecho de los atletas para poder marcar en la ley y en el reglamento nuevas normas para que haya profesionistas por ley que puedan ejercer su profesión ante los atletas, porque yo creo vulnerable ese sistema. Sí, de hecho la ley no contempla a los atletas, o sea, realmente son 3, 4 artículos que hablan de los derechos de los atletas. Sin embargo, hay algunos reglamentos externos, o sea, de la ley que vienen, ¿no? Ahora, el tema de la profesionalización es un tema bien delicado. Sí es cierto, existen en el deporte olímpico existen muchos profesionistas o entrenadores que no tienen una formación académica, que han sido a través de la historia, que han logrado logros, ¿no? Y no han podido erradicar el olimpismo con el inglismo, no lo ha podido erradicar. Sin embargo, yo te puedo decir que el Comité Paralímpico hoy por hoy estamos con el 98% de los profesionistas que trabajan con las personas con discapacidad, no con una especialidad en deporte adaptado, que tienen una formación académica. Se ha buscado que se diga y que se refleje en los estados.
Obviamente, al ser 5 federaciones no es lo mismo de tener 40 y tantas que tener el olimpismo, ¿sí? Para poder regular. Pero en materia del Comité Paralímpico son pocas las disciplinas que no cuentan con la gente con una formación académica enfocada al ámbito deportivo. Lo veo porque en el mercado laboral, si ustedes lo ponen en la ley, en el reglamento, se crea la oferta y se van descartando a las personas que, por ejemplo, está el entrenador olímpico, no sé, de cualquier deporte, tiene un nivel medio superior y lo han tocado en otras exposiciones bueno, lo que hemos estado viendo. Pues ahí está el mercado, un profesionista que sale y quiere entrar, no puede porque hay un señor, un entrenador de nivel medio superior que le está diciendo a un atleta cómo hacer las cosas sin tener la capacidad real o hay un déficit de capacidad para hacerlo. Se marca en la ley y en el reglamento y después se ejecutan las federaciones, en los comités, en los institutos, asociaciones que crearía ese campo y entonces la demanda y se van a desplazar, sí, pero el entrenador puede obligarse a sí mismo a decir, ok, tengo un déficit, tengo que parchar ese déficit y profesionalizarse. Que fue lo que hizo el entrenador. Salió y dijo, no, me hace falta más conocimiento para poder tratar con gente adaptada y pum, se capacitó, más no se dio por vencido. Yo creo que es lo que debe hacer. Claro. No, y de hecho se está buscando la manera de buscar la certificación, de poder llevar un registro, de poder llevar hasta perfiles. Ya se está trabajando en esa materia. Sin embargo, de verdad, los tiempos son, o sea, la cantidad de actividades que se tienen que realizar a veces no alcanza, ¿no? Y realmente somos muy pocos en el deporte adaptado para poder abarcar o tocar todos esos temas. Digo, para mí fue muy importante que me diera la oportunidad de poder externar algunas observaciones que yo veía en materia de ley. Me decía, no podemos integrar muchos artículos, pero vamos a tratar de hacer las modificaciones pertinentes. Y por ejemplo, la especialización del deporte adaptado no existe. Entonces, esperemos que se genere una necesidad. Sumado a este trabajo que se está haciendo en materia legislativa, también se están haciendo trabajos para que dentro de la Comisión General de Profesiones, en la Comisión de Cultura Física y Deporte, se integre la matrícula. Una de las razones de ser de integrar esa comisión es precisamente que puedan ser consideradas las currículas educativas en el ámbito del deporte adaptado y que cuando salgan los egresados tengan conocimiento de lo que van a realizar, porque al final del día trabajan con personas que igual es un tema de salud, es un tema de negligencia si no lo hacen de una manera adecuada. Entonces, el tema no es fácil ni tampoco es algo por el tema es realmente delicado. Trabajar con personas con alguna discapacidad sí necesita tener conocimiento de lo que se va a trabajar por la diversidad. Y si me permites, nada más enriqueciendo, como decía el profesor también y la licenciada, sí es un tema delicado y si bien es cierto lo podemos integrar en la ley, pero al final del día, alguien lo dijo, sí hay que tener voluntad, pero también profesionalismo. Y eso sí es cierto, yo soy una parte empírica y habemos muchos entrenadores que lo somos así, pero somos los que mayor conocimiento tenemos. En mi caso, porque nací con una discapacidad y entonces eso te lleva a tener más convivencia. Pero si en este momento fuera ley, sería muy peligroso, porque si bien es cierto que ustedes tienen una licenciatura, sería muy peligroso porque no hay especialidad para capacitar a los entrenadores. Entonces, el tema que va con la licenciada, pues se dan cuenta, es muy fino y es muy delicado, porque primero pues nos tienen que incluir, porque ya existimos, y no nos pueden decir, espérate, digo, me estoy incluyendo como persona con discapacidad, pues mientras nos capacitamos. Muchos de los que nos hemos capacitado, ya ha sido con temas, me he dado la tarea de estarme capacitando aquí en la universidad, pero con entrenadores convencionales. ¿Cómo lo trasladas? Pues porque lo vives con la discapacidad, ¿verdad? Y me he dado la tarea de competir en diferentes deportes. Sin embargo, no es un tema fácil, no es un tema de voluntades. De verdad se puede lesionar un chico. De la convivencia sí, de la inclusión sí es un tema de voluntad, porque el mayor obstáculo a lo que nos enfrentamos son las personas. La verdad es que el mayor obstáculo es la sociedad. Todo lo demás lo podemos lograr porque aquí estamos. Y la prueba está en que habemos muchos profesionistas con discapacidad que hemos salido
todavía en otras circunstancias más complicadas. Pero sí es un tema que no es fácil, como lo dice la licenciada, y que hay que atacar muchas cosas. A mí sí me preocuparía que ahorita en este momento dijeran eso, porque bien sé que estas personas empíricas son las que más han trabajado, porque son las primeras, en mi caso porque yo nací así, pero la mayor parte es porque tienen un familiar, un hijo, o sea, la cercanía con la discapacidad es inevitable, y así es como sumerge la buena voluntad de aprender. Pero sí sería un tema complicado que habría que llevar, y que la ley forzarnos a esta situación sí sería fuerte, ¿no? Entonces yo lo que creo es que sí hay que ir junto con pegado, ¿no? De ir modificando la ley para que nos sigan incluyendo, pero también profesionalizando, porque sí es indispensable que en la mentalidad de las escuelas, que solo existe la ESEP y la ENED como escuelas públicas, los entrenadores tengan una currícula deportiva incluyente. No nos incluyen, como en 2 semestres yo estoy haciendo una investigación también en la ENED, ¿no? Y sí te incluyen la metodología, porque hay algunos profesores que incluso fueron entrenadores nacionales, y eso que implica, bueno, pues que tienen el conocimiento, y pues por ahí van a destacar con los éxitos que tuvieron, pero no es una parte de una gran matrícula, y que realmente estén profesionalizados, que es un tema importante. Sí. Perdón, soy Jesús Bandera, soy egresado de la UNAM, soy fundador de Taekwondo de la Universidad Nacional, cuando aquí de la Dirección de Actividades Deportivas, y bueno, tengo razón por la que tengo que hablar, ¿no? Y bueno, va para ti, Alejandra, contigo y la presidenta, que nos podemos ir ahora sí con quejas, sugerencias y esto. No me quiero meter en la política, pero les preguntaré a los chavos, ni soy de lo que se van en contra, porque dicen, oiga, ya deje de hablar que presidió un gobierno así, díganos cómo va a resolver el problema de la delincuencia o de la economía. Entonces, quisiera proponer como miembro de esta comunidad universitaria, ya retirado, 66 años, ya casi con discapacidad, y soy parte de ello. Creo que se tendría que pensar en la discapacidad del adulto mayor, donde es mi profesión, donde soy arquitecto de acordamiento, pero me lo dejo. Y yo creo que habría que hacer un compromiso, la presidenta del Comité Parlamentario Mexicano, psicóloga, egresada de la FES, Puma, además es de la Cora Puma, del Perejero, para que lo sepan, se va a las manifestaciones de los Porras. Y bueno, creo que se tiene una líder en ese sentido, y no porque yo colaboro con ella hace más de 3 años. Hemos recorrido el país, el grupo que está en España gracias a ella. Fuimos a Cuba con el responsable de la discapacidad, Alberto Pandorena, guardia nacional, y le digo, yo de discapacidad no sé nada, pero soy el responsable, más que es un ícono en Cuba. Y aparte, la licenciada formó parte del Consejo Directivo de la Confederación de Ortopedia Mexicana, formó parte del Consejo Directivo del SINADE y de esta Comisión Técnica Consultiva de Cultura Física y Deporte Nueva en la Dirección de las Profesiones, que son los que nos dan nuestra certificación oficial. Yo creo que tendríamos que tener un compromiso, Alejandra, porque lo hemos comentado. Lo digo, Alejandra, porque tenemos una amistad, nos vemos por allá, en que no nos salgamos hoy de aquí. Alejandrina se oiría más bonito. Alejandrina, perdón. Sin no salir de aquí hoy, ¿por qué lo digo? Porque sale la licenciada y vamos de gira modelos, abierto, no sé qué, viene de Canadá, se va a Japón en unos días, y entonces, bueno, ¿en qué momento vamos a hacer cosas? Y me propongo, en conclusión, contigo y con la presidenta, que hagamos una fecha y venir a presentar el programa de activación física adaptada, que tiene un gran avance. Y bueno, algunos chavos no habían vivido en el 77. Esta universidad hizo un programa que se llamó AFG. Si alguien se acuerda de ese, se me ayude, ¿no? Pero yo no me acuerdo quién atendió la discapacidad. Bueno, estamos hablando de 77, 78. Fue la universidad quien promovió en ese entonces el acondicionamiento físico general. Porque pues, vengo de Acatlán, soy fundador de Acatlán, como generación y como taekwondo. Y creo que tendríamos que hacer un movimiento, ¿vale? Nosotros hacemos con la presidenta, de dejar así como un lado, tú y yo me comprometo como universitario que regresemos y con todo el equipo profesional que tiene el Comité Paralímpico Mexicano, que habría que decir que en este sistema en México, creo que el único sistema donde habrá que hablar de profesionales es el Comité Paralímpico Mexicano.
deportista ahí que no sea experto en educación física o deporte. No hay uno solo. Todos los que están ahí atendiendo en la cuestión de alto rendimiento. Lo que habría que preocuparnos, y yo soy un crítico, ¿no?, que si están bien atendidos las personas de alto rendimiento y se gastan una millonada, y yo he dicho, soy un crítico, ¿y en qué nos beneficia? A la comunidad. Gastan millones de pesos en el alto. Está bien, eso está muy bien. Como 7 millones de dólares que le van a dar al béisbol, que acaban de estar las grandes ligas, 17 millones de dólares, madre santa. ¿Y dónde está la actividad física, no? Conclusión, tengo ya un borrador de actividad física. Me gustaría ponerlo más, por supuesto, con la autorización de la presidenta, a lo mejor no estoy en México, pero que pongamos fecha y vengamos a hablar en forma concreta de lo que es la actividad física desde el punto de vista de los profesionales y ponerlo a debate, ¿no? A lo mejor decir, bueno, en el equipo funciona, ¿no?, que viene David, que es el encargado de clínica en Pantla, es el de alto rendimiento, es profesionalizado en educación física, una gran experiencia, pues traerlo y que nos hable de lo que es boxeo, que a lo mejor los compañeros no saben lo que es boxeo, ¿no?, casi no se sabe, como dicen, bueno, ni siquiera se acostopame. Y voy terminando, hay una crítica, el Plan Nacional de Desarrollo que no sirve para nada, yo creo que también sirve para la gran cosa. Y bueno, si nos metemos en administración pública, hay un poco quien trabaja en administración pública que tampoco sirve para nada. Pero si nos vamos a ir con esa cuestión de política pública, no hay nada. Entonces, yo como ex universitario, creo que tengo que colaborar con la Universidad Nacional y para el programa de actividad física, sea ahí como el de aquí de la UNAM, más en este centro de estudios. Me propongo para eso este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que, digo ya para ir cerrando, yo creo que esto que comenta Ale es muy importante, sí es cierto, existe mucha experiencia en el deporte paralímpico de dar resultados a través de la gente que confía de allá fue de las personas que iniciaron este proceso de profesionalización. Sin embargo, también es acá reconocer que nos ha rebasado ya la ciencia. Y los resultados los vamos a ver ahora en los próximos Juegos Panamericanos, que si mejoramos o igualamos la cantidad de medallas es por la inclusión de nuevas disciplinas, no porque estemos mejorando en un proceso de deporte, ¿no? O sea, hay un rezago muy importante en materia de ciencias aplicadas en temas de deporte adaptado muy fuerte, ¿sí? Tenemos que buscar la profesionalización, pero si no tenemos el amparo de una ley que nos ayude para tenerla, como es la propuesta, ¿no?, que se integra en la matrícula el tema del deporte adaptado, el recorrido va a ser más difícil. Sí, cierto, tenemos y se tiene que valorar y trabajar mucho con la gente que tiene la experiencia. Tan es así que les decía, si ustedes se meten a la red, no van a encontrar artículos nacionales o mexicanos que hablen de deporte adaptado. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprovechar la experiencia que tienen todas estas personas que a lo mejor de una manera empírica lo hicieron, pero tuvieron resultados. Y que bien pueden darnos la experiencia o ayudarnos a fortalecer este proceso de certificación. Más porque estamos hablando de especialidades. Sí, rápido, entonces estamos fuera. Entonces, aunque venga aquí la ley, no hay nada de capacitación, algún programa por parte de nada de nada. Esta es una propuesta, o sea, esta propuesta se hizo, o sea, no existía, o sea, hoy no existe. Si se aprueba la propuesta en estas iniciativas de ley, pues seguramente ya tendremos algo que nos respalde. Pero esto es un tema legislativo, es un tema de realmente llegar al corazón del Congreso y que voten a favor de estas cambios en las leyes, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, no sé si haré algún comentario para ya cerrar. Sí. Yo estoy aquí al lado de la biblioteca del deporte y hay muy poca literatura en cuestión del deporte adaptado. Tenemos España, que es quien más trabaja, pero aún así nadie de aquí viene y consulta sus documentos. Yo siempre les he dicho que a tu deporte consulta lo que hay y trata de adaptar a México o trata de adaptar con tus deportistas las cosas que vienen de fuera. ¿Y esto de qué sirve? Que tú empieces a ver qué se hace allá, qué se puede hacer aquí y empiecen a escribir. El deporte es muy gráfico, es más gráfico que letra. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma imagen me dice más que lo que yo puedo escribir. Y a veces la gente quiere consultar, pero viene en términos muy de deporte, que la gente
ponen fotografías de secuencia y ya después abajo escriben. Entonces con eso pueden empezar a hacer documentos. Y el deporte adaptado es de verdad excelente para escribir mucho. En México no se escribe, no se lee y no se consulta, que es algo que la biblioteca está pidiendo a grupos usuarios. O sea, vengan, por favor, lean, traigan los documentos, traigan la bibliografía, que podamos nosotros conseguir para que ustedes la tengan. La literatura en el deporte es muy barata. De verdad, hay libros de 10 pesos, de 20 pesos. Hay otra literatura que sí es muy cara, hay libros de medicina, por ejemplo, de 15,000, 20,000 pesos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acercarnos a la biblioteca y empezar a proponer bibliografía, empezar a dar qué tienen ustedes y qué podemos conseguir. No sé si ustedes cuentan con biblioteca. No tenemos biblioteca y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, tenemos que incentivar, tenemos que buscar la manera en que se genera ese tema de preparación, de actualización. Desafortunadamente también a veces el mismo sistema nos conlleva. ¿Alguien sabe cuántos extranjeros están a cargo de selecciones nacionales? Y no se valora el trabajo del nacional, ¿eh? O sea, salen egresados y evidentemente pues los alumnos egresados se desmotivan porque hay un alto índice de profesores extranjeros. Le damos más participación a los entrenadores extranjeros que al mismo mexicano. Y sin duda, en los mexicanos yo he descubierto que tienen mucho talento, pero hay que incentivarlos. Si no tienen un buen salario, no tienen las posibilidades económicas para un desarrollo o para escalonar a otro nivel, pues ¿cómo lo van a hacer? O sea, entonces creo que es un problema muy fuerte que se tiene que ir abordando, pero tenemos que ir paso a paso. Entonces, yo creo que yo espero que esta plática sirva para que podamos hacer conciencia de todas las cosas que podemos hacer en materia, desde la trinchera que nos toque vivir. O sea, seamos entrenadores, seamos psicólogos, seamos psiquiatras, creo que todos podemos aportar algo al tema de la inclusión, independientemente del alto rendimiento, independientemente de medallas, independientemente de estímulos, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, y bueno, comparto con Álvaro, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, para hacer algo diferente tenemos que hacer cosas diferentes. Pues muchas gracias. Nuestras páginas en redes sociales, por si gustan ponerles like, les agradecemos y bueno, que nos sigan porque vamos a estar publicando cosas importantes, tanto de capacitación como de avances en materia de deporte. Muchas gracias. Gracias, Ana, por la invitación. Que bueno, ya vieron como todos estos ponentes, la verdad estoy muy agradecida con cada uno. Y invitamos, había que cerrar con broche de oro. Sabemos que es un tema complicado esta parte de las legislaciones, que es un poco cansado. Sin embargo, no fue menos importante. Como les dije, siempre termina siendo introducción, ¿verdad? Porque salen muchas dudas y se da uno cuenta de todo lo que uno tiene que subir. Creo que ha sido una gran exposición, hemos cerrado, les agradezco mucho este primer ciclo que se hace y le agradezco a la universidad. Respondiendo muy rápidamente al profesor, la universidad está tomando cartas en el asunto, justamente por lo que dice la profesora, porque cada quien tenemos que tomar nuestra responsabilidad desde nuestra trinchera. No es posible que la máxima casa de estudios no hubiera iniciado. Entonces iniciamos con este ciclo, y ahorita les voy a dar una primicia, y sin embargo, bueno, pues el Comité Paralímpico también tiene su deber y obligación, ella como titular y representante de todos los atletas de alto rendimiento. Bueno, pues qué mejor representación que ella, pero como bien lo dije, necesitamos también atacar desde la base. Y si bien es cierto que cerramos este ciclo de conferencias con la licenciada, los voy a invitar a la siguiente mesa redonda, que se va a llamar desde las desigualdades hasta el desarrollo sostenible de la humanidad, alianzas con el deporte y la discapacidad, que se llevará a cabo el 13 de junio, igual a las 12 horas, que aquí nos vemos en este escenario. Después les diré todo lo que tenemos preparado para el siguiente semestre, que justamente es la academia.
y esa es una sorpresa, porque no es algo que se prepara así. Nos sentamos con mucho gusto, profesor Jesús, pero ya tenemos preparado el siguiente semestre justamente porque tenemos que integrar la academia y la UNAM no puede estar dispersa de esto, y nos vamos a aliar, ya empezamos con la Federación de Deportes sobre Silla de Ruedas, y por qué no a través de la presidenta del Comité Paralímpico con las demás federaciones, que al final de cuentas ella como titular pues nos puede aterrizar a todas las demás, ¿verdad? Pues le brindemos un gran aplauso y y pues yo me sumo a los trabajos, pues más siendo de la Universidad Autónoma, pues cuente con no independientemente de la posición que pueda tener el Comité Paralímpico Mexicano como Liliana Suárez y la experiencia que pueda tener yo en materia de inclusión, la pongo a su alcance, me pongo a sus órdenes para poderle dar seguimiento, y creo que si nos sumamos y sumamos esfuerzos y sobre todo actitud, vamos a poder lograr un cambio en esta área, ¿no? En esta área del tema de la inclusión. Nadie está exento de tener una discapacidad. Todos tenemos un boleto así abierto para tenerlo. Entonces, si lo hacemos válido, no lo hacemos válido, creo que tenemos que trabajar. Y porque finalmente, al final de nuestros días, vamos a terminar con instituciones. Entonces, creo que tenemos que trabajar para que esa discusión ya la tengamos más llevadera, ¿no? Y por qué no impulsar a todos los niños y jóvenes, y si se puede prevenir. Claro, y además ahí para el área de bibliotecas que nos decían, créanme que de aquí van a salir muchos documentos, vamos a poder empezar, ojalá la universidad pueda incluir este documento que nos ofrece el cuerpo colegiado, ¿verdad? Que donde ya hay una investigación de profesionistas que ya los vieron, que de qué nivel son. Imagínense, son egresados también de la universidad. Para mí qué honor poder llevar este documento en manos de esta universidad, pues sería honroso, y empezaríamos a tener documentación. También esta parte podríamos empezar a documentarla, de aquí va a salir mucho material, pero el chiste era empezar. Antes de irme, la verdad es que quiero agradecer públicamente a todos los que han facilitado. Se dan cuenta que es cuestión de voluntades, desde arriba hasta abajo. Y eso porque primero tengo que agradecerles a todos al esfuerzo que hacen. Por ejemplo, Claudia, que viene en sí, ya no llegaron los demás porque el tráfico, lo que decíamos, porque son inaccesibles a veces el transporte. Me habló desde muy temprano y va llegando, cosa que a pesar de todo le agradezco. Yo sé cómo es la ciudad. Desde ustedes, de ahí la oportunidad que me brindan, aquí la coordinadora de este centro del CCS, Rosalía, la maestra María, pero la verdad es que todos, yo no quiero seguir diciendo nombres porque se me pueden olvidar, ¿verdad? Y no quiero exhibir a ninguno, y más porque me están grabando, me van a quitar horas, entonces, pero también el director, el licenciado Julio, el maestro Julio, que ha sido una persona muy sensible a estos temas y que me permitió iniciar la academia con este ciclo de conferencias. Siguiente plática también, imagínense si cerramos con broche de oro, la mesa redonda no se va a quedar atrás porque viene el licenciado Samuel, que él es representante del deporte paralímpico ante CONADE, responsable, y vienen dos atletas destacadas que obvio no podía dejar a mis atletas. Una que es la campeona nacional de tiro con arco, de tanto que hemos hablado también de este tema, y la otra es una persona que está haciendo su maestría, también es egresada de la universidad y además es parte de mi consejo directivo, que también es justo que vean que sí trabajamos como asociación. Ella es débil visual y también van a ver la otra temática, viene con su perro guía y se van a dar cuenta cómo podemos profesionalizar también a las personas con discapacidad y cómo podemos participar. Y la mejor manera de decirle a la universidad gracias, pero sígueme incluyendo porque también tenemos mucho que aportar, ¿no? Muchas gracias, un aplauso, gracias.